Identifica que tiene el nombre como iPhone. Pero bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a ponernos en manos de Dios para la clase que vamos a tener en esta tarde, hermanos. También estar orando por nuestro hermano Edwin para que el Señor obre en su vida. Los tratamientos médicos también sean los adecuados y tengan el efecto esperado por los médicos, por su familia y principalmente por él. Entonces vamos a ponernos en oración, hermanos, vamos a encomendar nuestra actividad del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias porque nos has dado la vida, nos has dado el sustento, Señor. Un hogar, Padre, donde podemos estar, donde podemos compartir, Señor, nuestra familia. Y también, Señor, tú nos has dado el regalo de tener una familia extendida en la fe, Señor, una familia en tu nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias porque cada uno de los hermanos que nos hemos reunido aquí es para aprender cada día más de tu palabra, Señor, para profundizar más en tu conocimiento, Señor, porque habremos de obedecer, Señor, si conocemos lo que tú tienes para nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, quiero pedir muy en especial y ponerte en tus manos, Señor, esta clase, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor,
Y también, Padre Santo, te suplicamos y te rogamos, Señor, por nuestro hermano Edwin. Tú sabes, tú lo conoces, Señor, conoces lo que pasa por su mente, por su corazón. Tú sabes también y conoces a su familia, Señor, sabes la difícil situación. Tú los conoces, mi Señor, pero sabemos que nada es imposible para ti. Te pido y te suplico, Señor, que tú lo tengas en el hueco de tu mano, Señor, que tú le des la sanidad y la salud, Señor, y sobre todo, Padre, en este tránsito difícil, Señor, tú traigas paz a su corazón, Señor, traigas esperanza, valor y valentía, Señor, porque es difícil, Padre, porque es muy difícil, pero sabemos, Señor, que si tú infundes eso en tus hijos, Padre, no hay prueba que nosotros no podamos enfrentar, Señor, porque escrito está, Señor, que tú no nos darás más nada, Señor, de lo que nosotros podamos soportar. Lo pongo en tus manos, Señor, cuida su salud, toca esos riñones, Señor, sánalos, Padre Santo, abre el camino, Señor, el proceso que tú quieras llevar en la vida de nuestro hermano, Señor, cumple tu voluntad, Señor. Por hoy nos ponemos, Señor, como atalayas para interceder por la vida de nuestro hermano, Señor, para que tú lo tengas en el hueco de tu mano, Señor, y pongas tus ojos, pongas tu vista en su salud, Padre. Lo ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición para él, Señor, y cuídale y guarda su salud, a su familia, a sus hijas, Señor. Por el nombre de Jesucristo, el único Dios y Salvador de nuestra vida. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy, hermanos. Como ya es costumbre, hermano, le envié la presentación a mi hermana Mari, que pues siempre me hace unas observaciones muy atinadas, muy adecuadas, correcciones también, hermanos. Entonces, hermana Mari, muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por su apoyo y también por sus observaciones que me nutren. A veces uno piensa que ya está bien armado todo y por eso uno necesita siempre un buen revisor y bueno, hermano, usted es una excelente revisora. Pero vamos a comenzar, hermanos, y seguimos con nuestra serie de armonía del Nuevo Testamento. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, pues lo que hemos estado viendo es sobre todo acerca de la vida de Jesús. Y la semana pasada, hermanos, en nuestro tema número 3, vimos acerca de Juan el Bautista, Juan el hermanos. Bautista. Vimos cuál fue la labor de Juan el Bautista, qué impacto tuvo en la sociedad de su tiempo, hermanos, cuál fue el mensaje que él predicó. Aprendimos, hermanos, que Juan el Bautista fue el precursor para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También vemos, hermanos, las relaciones que Juan el Bautista entabló con los poderosos de aquel momento y la relación que viene más documentada, ¿verdad? Es la relación que va a tener con el rey Herodes, ¿no? Y que también este mismo rey va a ser el que lo va a mandar decapitar por una promesa. Vimos también, hermanos, que Juan el Bautista no solamente es nombrado en los evangelios, que son nuestras fuentes primarias de estudio, sino como en fuentes secundarias, hermanos, vimos que Juan el Bautista viene mencionado en alguien que ya es conocido para nosotros, que es Flavio Josefo, en su libro, en su escrito, hermanos, que se llama Antigüedades de los Judíos. Pudimos aprender, hermanos, que Juan entonces es un personaje histórico y que dejó una gran impronta, tuvo una gran impronta en la vida y en la sociedad de su tiempo, hermanos. Entonces, no sé si ya desapareció la presentación, hermanos, si la pueden ver, porque de repente como que a mí se me fue. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, nuestro tema número 4. Y pues ya vimos, hermanos, que Juan también, hermanos, fue el precursor y además la vida de Juan el Bautista estuvo íntimamente relacionada con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para nosotros continuar estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios, pues vamos a pasar a nuestro tema de hoy, hermanos, se llama Inicio del Ministerio de Jesús. Inicio del Ministerio de Jesús. Vamos a ir viendo, hermanos, cada etapa del desarrollo del ministerio de Jesús. Nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, cómo el ministerio de Jesús va avanzando poco a poco y el Señor se va revelando en forma progresiva a sus discípulos, a las personas, digamos, a la sociedad de su tiempo.
La siguiente, hermana, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo, hermanos, en esta clase? Ahí, hermano, les puse un índice de lo que es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy. Y vamos a ver, hermanos, la introducción al ministerio de Jesús. Vamos a estudiar, hermanos, en esta primera parte, pues, cómo comenzó, cómo inició el ministerio de Jesús. ¿Cuál fueron? Pues ya vimos la clase pasada algunos antecedentes, ¿no? Con Juan el Bautista, pero vamos a profundizar en algunas particularidades del ministerio de Jesús. Recordamos, hermanos, el Señor Jesús, años. Mientras tanto, hermanos, pues el Señor, digamos, lo que ya vimos de su infancia, solamente conocemos algunas cosas que ya estudiamos en clases anteriores. La segunda parte, hermanos, va a ser la duración de su ministerio y sobre todo, hermanos, nosotros nos vamos a enfocar esta primera parte en el primer año del ministerio de Jesús, hermanos. No vamos a estar abarcando los 3 años en esta sesión, sino solamente nos vamos a enfocar en el primer año. También, hermanos, ya que nos vamos a enfocar en este primer año, vamos a hacer un análisis, no solamente lo vamos a revisar ni a echarle una ojeada, sino que vamos a hacer un análisis. Vamos a tratar de desmenuzar lo más claro posible, hermanos, lo más también resumido posible, porque tan solo estudiar el primer año del ministerio de Jesús, pues nos llevaría mucho tiempo, nos llevaría, incluso, hermanos, cuando yo preparaba el tema, pues hay muchos libros, muchos tratados que tratan acerca del primer año de Jesús y acerca de la vida de Jesús, y incluso hay tesis, hermanos, tesis doctorales, tesis de maestría, tan solo enfocadas al primer año del ministerio de Jesús. Entonces, muy interesantes. Pero hoy, hermanos, pues vamos a hacer este análisis y lo vamos a hacer de la manera más clara y más breve posible, hermanos. Y al último, hermanos, pues vamos a ver un mapita, ¿verdad? Jesús recorrió. ¿Sí se me escucha bien, hermanos? ¿No se escucha cortado? Sí, en ocasiones se corta. A ver, déjenme revisar. Manden un mensajito, hermanos, si se escucha cortado. Voy aquí a modificar algo. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con la introducción al ministerio de Jesús, hermanos. Introducción al ministerio de Jesús. Por favor, hermano, el primer ítem. Entonces, el inicio del ministerio de Jesús inicia en el contexto de la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver, hermanos, que como ya lo mencionaba en un principio, Juan el Bautista, hermanos, es el precursor, es el Elías que habría de venir a preparar el camino para el Mesías, ¿no? Es como ya dije, predicó, hermanos, el bautismo para arrepentimiento de pecados. Entonces, y además, hermano, Juan el Bautista, como ya lo mencionaba en un principio, fue de una gran importancia, hermanos, de una gran importancia para la sociedad de su tiempo. Entonces, tenemos que enmarcar, entender, hermanos, el ministerio de Jesús en el contexto, ¿verdad?, de la predicación de Juan el Bautista. La siguiente, hermana, por favor. Vamos a ver, hermanos, que Jesús tenía 30 años de edad cuando Juan el Bautista trastornaba a la nación judía por medio de su predicación en el Valle del Jordán. Ahí les puse la cita de Lucas 3:23, hermano. Usted la puede revisar, entonces, para que vayamos agilizando, porque la clase es larga, hermanos, pero Jesús tenía, hermanos, 30 años de edad cuando Juan el Bautista trastornaba la nación judía. Incluso no sé si usted recuerda que en la clase pasada, casi al final, poníamos en un recuadro
la causa de muerte de Juan el Bautista narrada por el evangelista Lucas, y del lado derecho, hermanos, poníamos la misma causa de muerte, pero narrada ya no por una fuente evangélica, sino por el libro de antigüedades judías. Y veíamos, hermanos, que Flavio Josefo nos decía que efectivamente Juan el Bautista, hermanos, trastornaba, despertaba los miedos, despertaba las sospechas, las envidias de los poderosos de su tiempo. Y además que la fama de Juan el Bautista también era grande. Entonces, ¿y dónde predicaba? Pues en el Valle del Jordán. Entonces, cuando Juan ya estaba siendo el precursor de la venida del Mesías, hermanos, pues Jesús, que es el Mesías, tenía 30 años de edad. Y ahí, bueno, en Lucas 3:23 dice precisamente que Jesús tenía la edad de 30 años. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, los relatos de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos, hermanos? Mateo, Marcos y Lucas. Así es. Los relatos de los evangelios sinópticos que se refieren al primer año del ministerio de Jesús son muy breves. Es decir, hermanos, los relatos o los evangelios, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no refieren mucho acerca del primer año del ministerio de Jesús. Realmente, hermanos, hay pues una palabra que me gustó que utilizaba uno de los autores que revisé, que decía que los relatos son lacónicos. ¿Qué es lacónico, hermanos? Que solamente ofrecen digamos, poca información. Cuando en alguna persona se dice que tu respuesta es lacónica, es que no te extiendes en tu respuesta, sino que es un sí o un no determinante. Y entonces, realmente los relatos del primer año del ministerio de Jesús, en estos tres evangelios, hermanos, pues los relatos son muy breves, son muy pequeños, nos ofrecen muy poca información. Sin embargo, la siguiente, hermana, por favor. Sin embargo, hermanos, el Evangelio de Juan, hermanos, es el relato evangélico que nos ofrece una visión más amplia sobre el primer año del ministerio de Jesús. Entonces, si no fuese, hermanos, por el Evangelio de Juan y lo que Juan consigna en su Evangelio, lo que dejó escrito, no tendríamos una visión muy clara del primer año del ministerio de Jesús. Y es a partir del Evangelio de Juan y de su escritura, hermanos, en que nosotros podemos conocer con mayor detalle, con mayor amplitud, el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, hermana, por favor. Entonces, vamos a ver, hermanos, cuál fue la duración del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue la duración del ministerio de Jesús? Por lo general, hermanos, todos hemos escuchado, ¿verdad?, que el ministerio de Jesús duró 3 años. Y en eso, pues, estamos todos de acuerdo. Pero, hermanos, también quiero comentarles que hay algunas propuestas, hay algunos debates entre los académicos, entre los biblistas, digamos que entre los hombres, hermanos, que más le saben a la Biblia, en términos de historia, de geografía, en términos de análisis del lenguaje. Y entonces tenemos tres propuestas. La primera propuesta, hermanos, es que de acuerdo a ciertos datos históricos, algunos especialistas consideran que el ministerio de Jesús duró 2 años y 6 meses. 2 años, hermanos, y 6 meses. Esta propuesta, hermanos, es sostenida por algunos especialistas, pero no es la propuesta, digamos, dominante. Sin embargo, hay algunos datos, hay algunos indicios, hermanos, que nos podrían hacer nos podrían sugerir, hermanos, que el ministerio duró 2 años y 6 meses. La segunda propuesta, hermanos, es que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y algunos meses. Algunos dicen que 3 años y 6 meses, probablemente, hermanos. Entonces, esta propuesta, hermanos, pues también tiene un gran apoyo, pero vamos a nuestra tercera propuesta, el inciso C, hermanos.
La mayoría de los eruditos bíblicos, hermanos, se inclinan por el periodo más largo y sostienen que el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se prolongó hasta 40 meses. ¿Cuántos son 40 meses, hermanos? Pues son 3 años con 4 meses. 3 años con 4 meses. Entonces, hermanos, esta es la opinión más aceptada. Esto es de los estudiosos que, de acuerdo a todas las referencias bíblicas, al estudio de los 4 evangelios, hermanos, al estudio de los 4 evangelios, pues ellos han llegado a este consenso donde se piensa que el ministerio de Jesús, se analiza que el ministerio de Jesús y se propone que duró 3 años con 4 meses. Y aquí les pongo algo que dice advertencia. Advertencia, atentos aquí, hermanos. En historia antigua se establecen consensos, jamás certezas. ¿Qué es un consenso, hermanos? Un consenso es, hermanos, un acuerdo donde la mayoría de los especialistas en diferentes áreas, hermanos, coinciden en una determinada respuesta. En este caso, hermanos, cuando se está hablando de personajes históricos tan antiguos como nuestro Señor Jesucristo, o antiguos como Juan el Bautista, pero no solamente de la historia bíblica, sino también, hermanos, de personajes antiguos que no forman parte de la historia bíblica, sino que forman parte de otras culturas, como por ejemplo puede ser Sócrates, Platón, Aristóteles, en fin, sobre todos estos personajes antiguos, hermanos, también no hay certezas, solamente hay consensos. Entonces no nos debemos de preocupar demasiado si un autor propone una fecha u otro autor propone otra fecha, siempre y cuando la variación no sea mucha, hermanos. ¿Por qué? Pues yo les presenté la tercera opción, que es la mayoría aceptada por los especialistas, donde el ministerio de Jesús dura 3 años con 4 meses. Es decir, el consenso, hermanos, la opinión de la mayoría de las personas que son autoridad en estos temas, hermanos, consideran que el ministerio de Jesús duró 3 años con 4 meses. Ese es el consenso. En algún momento esto podría cambiar, podría variar un mes o 2 meses, posiblemente podría variar, hermanos. ¿A qué ¿Cómo podría variar? Bueno, si tal vez, hermanos, con el tiempo se encontrara algún manuscrito que nos arrojara más luz sobre esto, o si se encontrara algún resto arqueológico, una pieza arqueológica que estuviera relacionada específicamente con este tema, entonces sí podría cambiar, hermanos. Pero realmente con los datos que nosotros tenemos disponibles, los datos de los textos más antiguos, los datos históricos, los datos arqueológicos, pues los especialistas han determinado este consenso, en el que el ministerio de Jesús dura 3 años con 4 meses. Entonces, por eso les hice esa advertencia. No sé si se acuerdan la semana pasada que ahí nos enfrascamos, ¿verdad, hermanos? En esa duda de cuándo se había determinado el nacimiento de Jesús. De hecho, no sé si, hermanos, tuvieron oportunidad. ¿Quién pudo revisar el articulito que les mandé en el grupo, hermanos? ¿Quién lo revisó? Yo, y muy interesante, incluso me metí al que seguía. Ah, muy bien, hermana. Muy bien, muy proactiva. ¿Qué le pareció, hermano? ¿Qué le pareció el artículo? Muy interesante, porque yo había buscado y decía que era el calendario gregoriano por el Papa Gregorio. Entonces, con el documento que tú me diste y otro enlace que viene ahí, y luego me puse a buscar de Gregorio, pues complementé la información, porque aunque sí se le adjudica a Gregorio ya el calendario oficial cristiano, realmente, se me olvidó el nombre de este señor, Dionisio el Exiguo. Pues él hizo ese ajuste, ¿no? Y claro, bueno, pues, claro, y de ahí, igual que yo. Y de ahí, hermanos, pues que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Un poquito acerca de estas fechas. Entonces, para que nosotros
nosotros lo tengamos en mente, hermanos. Entonces, cuando nosotros leamos historia antigua, o nos hablen de personajes antiguos, incluso personajes del Antiguo Testamento, hermanos, a veces entre libros puede haber diferencias de 3, 4, 5 años. Entonces, estas diferencias, la verdad es que son, a la luz de la historia, hermanos, a la luz de los estudios, pues son realmente diferencias que podríamos calificar de insignificantes, hermanos. ¿Por qué? Porque digamos que se encuentran en un periodo, pues, más o menos estable, ¿no? Ahí nada más es cosa de que se van formando los consensos. Entonces, ahí les quería hacer esa advertencia y bueno, hermanos, si no ha tenido oportunidad de leer el artículo que les mandé, pues léalo, hermano, es un artículo muy interesante y que viene también, hermanos, a reforzar un poquito de lo que les estoy diciendo en este momento. La siguiente, hermana, por favor. Continuamos, hermanos, con la duración del ministerio de Jesús. Miren, les voy a recomendar este libro, hermanos. El doctor James Stalker, en su obra Vida de Jesucristo, ha denominado sagazmente estos años de ministerio como, es decir, hermanos, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, hermanos, ha sido estudiada por muchos especialistas. Uno de esos especialistas, hermanos, y para nosotros poder penetrar de una forma distinta al estudio de los evangelios y relacionado con la diapositiva que estamos viendo ahorita de la duración del ministerio de Jesús, pues yo le hago esta recomendación, donde este doctor James Stalker hace una propuesta, hermanos, una propuesta de división del ministerio de Jesús, y lo divide, hermanos. Su libro se llama Vida de Jesucristo. De hecho, usted lo puede encontrar en PDF, en internet, entonces se los recomiendo. Pero ¿cuál es la propuesta que él nos hace para nosotros poder dividir, hermanos, poder dividir el ministerio de Jesús? Y entonces, al hacer esta división, hermanos, nos va a quedar una referencia un poco más clara, hermanos, de cómo se fue desarrollando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, la siguiente, por favor. Y vamos a ver cuál es la propuesta que nos hace este doctor, este especialista. Primero, hermanos, el año de retiro. ¿Por qué le llama el año de retiro el primer año de Jesús? Porque fue, hermanos, donde el Señor Jesús primero hace un análisis de la situación, donde en su primer año también convoca va formando, hermanos, a sus primeros discípulos que van a llegar a ser los apóstoles, va determinando su obra. Más adelante lo vamos a ver. Todo este primer año, hermanos, casi es un año de preparación. Por eso este hombre le puso o le dio este título como el año de retiro, el año de preparación, hermanos. La siguiente, hermana, por favor. La segunda es el año de popularidad. Es decir, cuando ya Jesús había conformado el grupo de sus 12 apóstoles, hermanos, cuando ya les había enseñado, incluso si lo vamos a ver, hermanos, más adelante, que incluso ya hasta los había mandado a predicar, pues es el año de mayor popularidad, donde Jesús, por ejemplo, llegaba a congregar miles de personas, ¿no? Incluso vemos nosotros los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, hermanos, y dice la escritura, ¿verdad?, que se reunían como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, hermanos, estamos hablando más o menos de 15,000 personas reunidos en el campo. Entonces, esto desde luego tuvo que llamar la atención de las autoridades judías y además, hermanos, también de las autoridades romanas. El segundo año, hermanos, es considerado el año de popularidad, el año, hermanos, en el que el Señor Jesús va a alcanzar una gran notoriedad en la sociedad judía de su tiempo. La siguiente, hermana, por favor. Y como tercer título, hermanos, tenemos el año de oposición. El año de oposición, hermanos, es precisamente cuando Jesús ya se va encaminando a cumplir su propósito, cumplir su obra, y entonces va a ser el año de oposición, donde ya las autoridades judías, fariseos, saduceos, herodianos, autoridades romanas, van a formar un complot de hermanos.
van a ver en Jesús un peligro político, un peligro espiritual, van, hermanos, pues como ya lo decía, a formar un complot, incluso van a hacer varios intentos, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que le preparaban trampas a Jesús para que fuera motivo para que lo encarcelaran. Entonces, este tercer año de Jesús va a ser el año de oposición, y si nosotros vemos, hermanos, pues va a ser el año en el que va a culminar su obra. ¿Y dónde la va a culminar, hermanos? Pues en la cruz del Calvario. Va a culminar sus 3 años de ministerio, hermanos, en la cruz del Calvario, pero también, hermanos, va a ser el tiempo en el que el Señor Jesús va a resucitar, y dice la Escritura que después va a estar 40 días, ¿verdad?, con sus discípulos enseñando, y entonces va a subir al cielo. Entonces, aquí está esta clasificación, hermanos, para que nosotros nos vayamos ubicando, para que nosotros tengamos un método y nos podamos tener una referencia acerca de cómo fue el desarrollo del ministerio de Jesús. Me pareció una muy buena propuesta y una muy buena clasificación y una muy buena sugerencia de clasificación que este profesor James Stalker hace. Entonces, si a usted le interesa, hermanos, pues ahí está el libro en internet, también sería bueno que usted lo revisara, hermanos, pues para que no solamente usted fuera un receptor de lo que yo le comparto en la clase, sino también para que usted tenga, que si usted lee, pues usted tenga dudas, tenga preguntas, y las podamos resolver juntos, y así entonces, hermanos, también nos vamos nutriendo. Y si alguna cosa no sabemos, pues la investigamos, y para la siguiente clase traemos la respuesta. De verdad, a veces es un poco difícil por estos medios, pero pues para que vayamos dándole mayor dinamismo. Además, usted hágame preguntas, yo no me molesto, al contrario, me gusta, hermanos, y eso significa que también a usted le interesa mucho el tema que nosotros estamos compartiendo. Entonces, vamos a ver, hermanos, bueno, la duración del ministerio de Jesús, 3 años, 4 meses, y esa propuesta de clasificación. Y vamos a entrar, hermanos, al análisis del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, hermanos, como les dije, no debemos preocuparnos demasiado si no podemos reorganizar, hermanos, los acontecimientos del ministerio público por el exacto orden en que ocurrieron. A cada propuesta de arreglo cronológico se le puede hacer una objeción. Por ejemplo, hermanos, yo les acabo de proponer una clasificación que hace James Stalker. A mí me pareció muy adecuada. Sin embargo, ha habido especialistas que le han hecho algunas observaciones a esta clasificación. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno, porque también eso significa que pues hay más personas estudiando el tema. Sin embargo, hermanos, es de mucha ayuda presentar los trazos principales del ministerio de Jesús. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos de tener muchas fuentes, hermanos. Incluso es bueno, hermanos, que tengamos versiones incluso de Biblias para que nosotros, si algún pasaje se nos presenta un poco oscuro para entenderlo, la Reina Valera, por ejemplo, maneja un español pues del 1960, ¿no? Y de un español además, hermanos, que es un español hispano, es decir, de la nación de España, no es un español latinoamericano. Y algunas expresiones nos pueden parecer un poco obscuras. Sin embargo, hermanos, hoy, gracias a Dios, tenemos muchas versiones de la Biblia, ya en un lenguaje más actualizado, en un lenguaje más cercano a nuestra época, hermanos. Incluso algo que también yo les recomendaría, hermanos, es que ustedes tuvieran una Biblia de estudio, una Biblia que tuviera notas marginales, una Biblia, hermanos, que les pudiera ampliar. Fíjense que una de las Biblias, me les quiero enseñar aquí. Mire, también, no sé si todavía la vendan, igual la pueden encontrar digital, pero mire, yo tengo no sé si se alcanza a ver ahí, es la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional, y entonces yo la tengo en fascículos, hermanos, pero esta Biblia, hermanos, es una Biblia arqueológica, es la Biblia arqueológica. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos obtener, y se la muestro, y no vendo Biblias, ¿verdad? Pero se la muestro, mire, tiene imágenes, tiene algunos, no sé si se alcanza a ver, tiene algunos datos,
Y este es el libro, por ejemplo, el libro del Génesis, hermanos, y abajo, por ejemplo, nos muestra características del desierto y en fin. Esta es una Biblia de estudio. Entonces, bueno, este es un fascículo de esa Biblia. Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros vayamos profundizando en el estudio porque así también vamos enriqueciendo pues nuestra cultura bíblica, por decirlo también de esta manera. Nuestra cultura bíblica también se va enriqueciendo. Entonces, regresando, hermanos, después de este paréntesis del análisis del ministerio de Jesús, pues hermanos, yo les hice esta propuesta. Sin embargo, usted puede encontrar otras propuestas, otro arreglo de la vida de Jesús que sea un poco diferente, pero que en líneas generales, hermanos, traza la vida de Jesús como lo estamos proponiendo aquí. Entonces, la siguiente, hermana, por favor. Vamos a entrar ya directamente al análisis. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? ¿Cómo inicia, hermanos? Pues inicia con su bautismo. Mire, no vamos a revisar todos y cada uno de los pasajes, hermanos, porque son bastantes y muy largos y vamos a analizar muchas cosas. Pero yo les puse, hermanos, en esos ítems que se ven abajo, pues digamos un resumen de lo que hablan estos tres pasajes. Pero el bautismo del Señor Jesús está tratado en Marcos, Mateo y Lucas. Mateo 1 del 9 al 11, Marcos 1 del 9 al 11, Mateo 3, 3 al 17, Lucas 3, 21 y 22, y también en Juan, hermanas, que yo puse ahí los de los sinópticos. Les voy a leer yo el primer pasaje nada más, hermanos, de Marcos 1 del 9 al 11. Entonces, si usted quiere anotar las citas, está muy bien, hermanas, revíselas en casa. Entonces, el ministerio de Jesús, hermanos, comienza con su bautismo. Marcos 1, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Marcos 1, del 9 al 11. Estoy buscando aquí. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos, hermanos, como Marcos es uno de los evangelios que no menciona nada de la infancia de Jesús. Marcos comienza con el ministerio público de Jesús. Y nosotros vamos a ver a lo largo de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, que ellos sobre todo van a hacer mucho énfasis en el ministerio público de Jesús. Pero ¿qué podemos obtener del bautismo de Jesús? Del análisis de estos pasajes. Primero, vamos a ver, hermanos, que el bautismo es el inicio del ministerio de Jesús. También, hermanos, el lugar del bautismo es en el río Jordán. Entonces el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. También, hermanos, el aceptar el bautismo marcaba la aprobación formal del ministerio de su precursor. El bautismo de Juan, hermanos, dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y alguna vez alguien me preguntó, bueno, pero entonces, ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús era perfecto? ¿Acaso Jesús se tenía que arrepentir? ¿Acaso Jesús tenía que confesar algún pecado? Y no, hermanos, de hecho, uno de los pasajes, lo veíamos la semana pasada, que habla del bautismo de Jesús, dice la Escritura que cuando Jesús asistió con Juan para ser bautizado, otro de los evangelios nos dice que Juan se resistía y decía, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Pero el Señor Jesús le dice, deja porque es necesario cumplir toda justicia. Es decir, hermanos, el bautismo del Señor Jesús no fue porque el Señor Jesús haya pecado, ni para arrepentimiento, ni para que haya confesado ningún pecado, porque Jesús era perfecto. Sin embargo, hermanos, esto marcaba, hermanos, el inicio del ministerio de Jesús. Marcaba el inicio del ministerio de Jesús. Y además también, hermanos, le daba validez al ministerio de Juan, le daba aceptación y como aquí anoté, hermanos, una aprobación formal del ministerio de Juan, del precursor. ¿Quién fue el precursor de Jesús?
de Juan. Entonces, así se cumple toda justicia, hermanos, toda justicia. Entonces, vamos a ver también, hermanos, que en los pasajes del bautismo también es una confirmación milagrosa. ¿Cuál es la confirmación milagrosa? Pues cuando dice que se escuchó una voz del cielo y decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Es decir, no solamente, hermanos, fue la actitud humilde de Juan el Bautista, y no solamente fue también, hermanos, la aprobación que Jesús dio al ministerio de Juan el Bautista, sino además también hay una confirmación milagrosa del Padre, que dice, Él es mi Hijo amado, Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que el Hijo de Dios comenzaba su ministerio. Entonces, en síntesis, hermanos, vamos a ver, hermanos, que en este análisis del primer año del ministerio de Jesús, inicia con su bautismo. ¿Qué sigue después? La siguiente, hermana, por favor. Vamos a ver, hermanos, que posteriormente al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y esto se el año, esto no lo pierda de vista, hermano, que todo lo que vamos a estar analizando aquí es su primer año, el primer año del ministerio de Jesús. ¿Qué después viene, hermano? Dice la tentación, la tentación. Marcos 1:12, Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 13. Les voy a leer 1-2, hermanos, porque es muy breve. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Un segundo acontecimiento, hermanos, que sucedió durante el primer año del ministerio de Jesús, después del bautismo, fue que el Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué características vamos a ver, hermanos, en estos tres pasajes que están anotados aquí en el ángulo? El primero, el periodo de prueba, hermanos, duró 40 días. El periodo de prueba de nuestro Señor Jesucristo duró 40 días. Entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesús estuvo siendo tentado, probado durante 40 días. También, hermanos, se mencionan con énfasis 3 tentaciones, pero fueron más tentaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí, hermanos, que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. O sea, los 40 días, hermanos, fue tentado por Satanás. Sin embargo, hermanos, los evangelios consignan 3 de las tentaciones, las más significativas. Entonces, vamos a ver, hermanos, que los evangelios nos hablan de las 3 tentaciones. Sin embargo, fueron más, hermanos, o el periodo de tentación fue más largo, si se quiere ver también de esta manera. Entonces, ¿cuáles fueron esas tentaciones? Jesús fue tentado por el hambre, hermanos. Jesús fue tentado por el hambre. Entonces, ¿se acuerdan, no? Que el Señor Jesús dice que después de los 40 días, dice, si eres verdaderamente, llega Satanás y le dice, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, el Señor Jesús le cita el Deuteronomio, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre. De hecho, hermanos, una característica de las respuestas de Jesús es que Jesús generalmente le responde con el libro del Deuteronomio. Los pasajes que cita Jesús son del libro del Deuteronomio. Entonces, también, hermanos, Jesús fue tentado por la vanidad. Cuando le dice, vamos a leerlo, hermanos, en Mateo 4, del 1 al 11, si lo quiere buscar. Mateo 4, yo lo voy a buscar aquí, porque me parece que es muy, muy ilustrativo. Mateo 4, del 1 al 11. Déjeme, busco. ¿Cuál fue la segunda? Si eres hijo de Dios, Mateo 4 del 1 al 11, pero vamos a leer el versículo 6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo le cita las escrituras, le cita un salmo malinterpretado, obviamente. Y entonces la respuesta del Señor Jesús es, escrito está.
dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto está, hermanos, en Deuteronomio, ¿verdad? También está en el libro del Deuteronomio. Entonces, Jesús fue tentado por la vanidad, es decir, pues muestra tu poder. Es decir, o sea, si eres el Hijo de Dios, si eres realmente importante, o sea, era diciendo, pues tú eres el Hijo de Dios, ¿acaso no puedes decirle a los ángeles que vengan? Escrito está. Y el Señor le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Jesús fue tentado por la vanidad. También Jesús fue tentado por el poder. ¿Cuándo fue tentado por el poder? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio, hermanos, también, Deuteronomio 6:13. Entonces, el Señor fue tentado por el poder. Entonces, vamos a ver, hermanos, que me llamó, cuando estaba preparando el tema, me llamó la atención esto, hermanos, porque cuántas veces, ¿no? Nosotros también hemos, o vemos que las personas, hermanos, con tal de obtener poder, con tal de obtener riqueza, hacen lo que sea, caen a esta tentación, ¿no? Este arquetipo de tentación de, si tú haces esto, mira, todo esto podrá ser tuyo, ¿no? Si tú adoras otros dioses, si haces un pacto con la muerte, si practicas la santería, entonces, mira, te va a ir muy bien, entonces vas a tener mucho dinero. La tentación del diablo les está ofreciendo riquezas y poder. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor Jesús nos enseña cómo responder a esta tentación del poder. También que nosotros nos vemos a veces abrumados por los medios de comunicación, hermanos, por la publicidad de la riqueza y que seamos prósperos y el éxito. Y el Señor Jesús dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También, hermanos, vemos que el plan de nuestro Señor Jesucristo se perfeccionó por la prueba. Entonces, retomemos. En su primer año el Señor Jesús fue bautizado, fue tentado, y el que sigue, hermanos, por favor. También en su primer año elige a los primeros discípulos, que es Juan, hermanos. Aquí ya vamos a ver, hermanos, que quien lo trata con mayor especificidad, ¿verdad? Va a ser Juan. ¿Se acuerda que le decía al principio, quien más énfasis hace perdón, hermanos, en el primer año del ministerio de Jesús es Juan? Entonces, Juan 1, del 35 al 51. Y vamos a buscarlo, hermanos, Juan 1, Juan 1, 35 al 51. Pues lo voy a buscar aquí en la Biblia. Juan 1, del 35 al 51. Estamos usando la Reina Valera, ¿verdad? No la arqueológica que les acabo de mostrar. Juan 1, del 35, hermanos, al 51. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué Juan estaba ahí? Juan el Bautista. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10, hermanos, son las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, hermanos, vamos a ver que en su primer año el Señor Jesús va a convocar a sus primeros discípulos, hermanos.
Y vamos a ver, hermanos, que también Juan dio testimonio de la mesianidad de Jesús, porque dice, he aquí, dice que Juan estaba predicando y dice que hay una declaración de Juan, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, dice que le oyeron hablar 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quién es el otro discípulo, hermanos? Además de Andrés, ¿quién es el otro? Pues Juan, hermanos. El apóstol Juan es el otro discípulo. Entonces, vamos a ver, hermanos, que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Dejan al Bautista, hermanos, y se van con Jesús. Siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Entonces, Juan dio testimonio de la mesianidad de Jesús. También, hermanos, 2 de sus discípulos fueron en pos de Jesús, Andrés y Juan. Y Jesús cautivó la vida de estos hombres. Y la cautivó de tal manera, hermanos, que si nosotros pensamos que Juan, el apóstol Juan, fue quien escribió este evangelio, hermanos, pues Juan ya lo escribió cuando era un anciano, o quizás lo dictó cuando era un anciano. Pero imagínense, un hombre de unos 80 o 90 años, quizá en el momento en el que se redactó el evangelio, probablemente del año 80 o 90, entonces si Juan tenía esa misma edad, ¿de qué manera o qué tan impactante debió de haber sido ese acontecimiento en el que siguió a Juan y en el que siguieron a Jesús, perdón, y le dicen que Jesús, ven y ve? Ese llamado de Jesús, dicen, ¿dónde moras? Y les dice, ven y ve. Eso quedó impregnado en la mente del apóstol Juan y lo dejó consignado, no solamente en la de Juan, sino también en la de Andrés. Dice, Jesús cautivó la vida de estos hombres y ellos trajeron a sus respectivos hermanos. Andrés, hermano, trajo a Pedro, diciéndole que hemos hallado al Mesías, y Juan a Jacobo. También, hermanos, se adhirieron en este primer año Felipe y Natanael. Hasta aquí vamos a ver, hermanos, que en este primer año Jesús ya tiene 6 de sus 12 discípulos. Entonces, 6 de sus 12 discípulos. Entonces, volvamos a recapitular. ¿Qué pasó en su primer año? Bautismo, tentación y llamado a sus discípulos. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, en su primer año, el Señor Jesús va a realizar el primer milagro, que está consignado en Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esta historia, hermanos, permítanme un momento. Esta historia, hermanos, es pues ya conocida por todos nosotros, incluso es citada. Entonces, Jesús y sus discípulos, hermanos, fueron invitados a una boda a Caná. Caná, hermanos, está en Galilea. Y entonces fueron invitados y dice que asistieron. Los desposorios, hermanos, o sea, las bodas, se celebraban por lo general en la noche. Pues cuando nosotros leamos este pasaje, hermanos, hay que ubicarnos más o menos que esta escena que aparece en Juan, hermanos, pues se dio en la noche, no se dio en el día como a veces aparece en algunas películas, sino lo más probable, hermanos, es que se haya dado en la noche. Entonces también, hermanos, Jesús pone de manifiesto la importancia de la obra del Padre. Aquí en este pasaje, el Señor Jesús pone de manifiesto la importancia de la obra del Padre. Alguna hermana, no me acuerdo, hermanos, de mis hermanos de la iglesia, me preguntaba acerca de una expresión de Jesús, que es la expresión que viene consignada en Juan capítulo 2, versículo 4. Bueno, desde el 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo. Entonces, muchos han interpretado, y también en ese sentido iba la pregunta a nuestra hermana, de cómo que pareciera ser que Jesús le da una respuesta cortante, ¿no? Incluso hasta grosera a su madre. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros lo leemos en el contexto y también en el idioma
que es el griego en el que fue escrito, pues nos vamos a dar cuenta realmente que lo que se quiere hacer notar en este pasaje, hermanos, donde Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que aún no ha venido mi hora. Es que todavía no era el momento en el que el Señor Jesús había de manifestarse, y Jesús pone de manifiesto la separación, hermanos, que va a haber de su familia. Ya absolutamente nadie, ni su madre, ni su familia, ni otro tipo de obligación van a intervenir, hermanos, en la obra que el Padre preparó de antemano para Jesús. Entonces, Jesús pone de relieve la obra del Padre. Ya el Señor Jesús ya no va a contenerse, porque ha llegado el momento de su manifestación. Por eso esta respuesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, dice, aún no ha venido mi hora. Se dice, madre, si lo quisiéramos poner en un lenguaje más actual, madre, ya es mi tiempo de manifestarme en la obra de mi Padre, en la obra de Dios. Y por eso dice, por eso María tiene esa actitud de decirles, hagan todo lo que Él diga. María entendió que era el momento de la manifestación de Jesús. Ajá. Entonces, bueno, ahí aclaro esa expresión, hermanos. De hecho, también da para un estudio. Milagro, y que también, hermanos, en esta cosa es la transformación del agua en vino, que manifiesta, hermanos, el poder de Jesús. Manifiesta el poder de Jesús. Aquí también, hermanos, quiero hacer una aclaración sobre lo del vino. Entonces, ¿qué tipo de vino era el que tomaban en el tiempo de Jesús? Hay debates, incluso comentarios, hermanos, muchos comentarios no son muy serios, que si el vino era una bebida alcohólica, que si no era alcohólica. Probablemente, hermanos, el vino que se daba en las bodas generalmente era un vino fermentado, hermanos, pero que iba con 2 medidas de agua. Entonces era un vino muy, muy bajo, casi un refresco, hermanos. Sin embargo, en el tiempo de Jesús había una gran variedad de vinos. Cuanta variedad de uvas había variedad de vinos. Y había un vino que era de uso común, había un vino que era de uso ritual, había vinos que eran para ocasiones especiales, en fin. Incluso nosotros, hermanos, cuando hemos llegado a ir al supermercado, pues nosotros también vemos una gran variedad de vinos. Entonces, hay algunos para salvaguardar, ¿verdad? Como esta parte del alcohol y todo esto, no son fieles a la historia. Pero lo que yo sí les puedo decir es que en este episodio, lo más probable es que el vino que consumieron ha sido un vino, hermanos, más parecido a un refresco que a una bebida etílica. Entonces, bueno, en ese contexto estamos, hermanos, pero cuando usted vea acerca del vino, pues habría que hacer en cada pasaje, hermanos, un estudio de qué tipo de vino, porque había una gran variedad de vinos en aquel momento, como el día de hoy, hermanos, también hay una gran variedad de vinos, y además los usos eran muy distintos a los usos que nosotros les damos al día de hoy. Y sobre todo, hermanos, también algo que condenaban los judíos era la embriaguez. Y lo vemos también en el apóstol Pablo, porque los judíos, los que se embriagaban constantemente, hermanos, con el vino, eran los romanos. Por eso los judíos detestaban la costumbre romana de la embriaguez. Y también la costumbre judía, ¿no? No quiero decir que no había briagos judíos, pero era muy condenada la embriaguez. Entonces, pues bueno, ahí les hago esa aclaración. Retomando, primer año, bautismo, tentación, elección de discípulos, y el Señor Jesús en su primer año hace el primer milagro. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, es la primera visita de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Jesús asistía, hermanos, con frecuencia a la fiesta de la Pascua, pero era la primera vez que la visitaba después de iniciado su ministerio. Recordemos que Jesús era un judío practicante, era un judío devoto. El Señor Jesús cumplió la ley, y la cumplió porque nosotros no la podíamos cumplir. Entonces, pero una vez iniciado su ministerio, inaugurado su ministerio, hermanos, entonces Jesús va a ir a Jerusalén. Se presenta, hermanos, el panorama de corrupción en el templo con los cambistas.
Cuando Jesús va a Jerusalén, hermanos, se encuentra que el templo estaba lleno de cambistas. Y el problema, hermanos, no es que hubiera cambistas, el problema es que había una profunda corrupción en el templo. El templo estaba lleno de corruptos, hermanos, porque en la época de Jesús, el templo no solamente era un centro religioso, sino también era un centro político. Entonces, pues usted sabe, hermanos, que ahí los cambistas, pues entonces, ya saben, daban ahora sí que monedas con otro valor, con el interés, en fin, estas prácticas bancarias que hasta el día de hoy no han cambiado, ¿verdad? Pero se presenta el panorama, hermanos, de corrupción en el templo con los cambistas. También, hermanos, es la expulsión de los cambistas, y esto es un signo de autoridad y poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, también, hermanos, Jesús hizo algunos milagros en esta primera visita, pero no han quedado consignados en los evangelios. De hecho, si usted lee el pasaje de Juan, dice, hermanos, que el Señor Jesús realizó muchos milagros, realizó, hermanos, algunas curaciones. Solamente viene ese señalamiento en Juan, pero no nos dice qué clase de milagros, a qué personas. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús allí también obró de forma poderosa, mostrando su autoridad y su poder. Entonces, y estos milagros no han quedado puntualmente registrados, pero sí ha quedado registrado que el Señor Jesús lo realizó en esta primera visita a Jerusalén una vez inaugurado su ministerio. También, hermanos, el pasaje nos muestra que Jesús no se fiaba del entusiasmo provocado por sus grandes obras. Si se da cuenta, constantemente nosotros vamos a encontrar en el Evangelio, hermano, expresiones que dice, que dicen, pero Jesús conocía sus corazones, pero Jesús sabía sus intenciones. Ajá. Entonces, a pesar de ello, hermanos, el Señor Jesús realizaba eso y el Señor Jesús conocía a los hombres. Pero esta primera visita a Jerusalén, hermanos, es donde el Señor Jesús se da cuenta, ¿no? Y como aquel pasaje del Evangelio que dice que veía a los maestros de la ley y veía al pueblo, y dice que Jesús se entristecía, hermanos, porque el pueblo estaba como un pastor, como ovejas, perdón, que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Pero ya había llegado, ¿verdad?, el pastor de pastores. Entonces, retomamos, bautismo, tentación, elección de discípulos, el primer milagro, primera visita a Jerusalén. Estas 5 cosas acontecieron en el primer año. La que sigue, hermanos, por favor. La que sigue, hermana. Ok, ahí. También, hermanos, en su primer año, Jesús va a tener una conversación con Nicodemo. Entonces, algunos de los trabajos, hermanos, más efectivos, aquí me equivoqué, que Jesús realizó fue en conversaciones. Jesús sostuvo algunas conversaciones con algunos maestros de la ley, y vamos a ver que Jesús los increpa, pero en el caso de Nicodemo, hermanos, pues vamos a ver que la conversación va a tener muy buen fruto. También, hermanos, conversó con un principal entre los judíos. Es decir, Jesús, hermanos, el ministerio de Jesús iba en ascenso, iba subiendo, hermanos, cada vez era más conocido. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesús conversó con un principal entre los judíos. Nicodemo, hermanos, era un hombre rico, y además de ser un hombre rico, era un hombre que pertenecía al Sanedrín, hermanos. O sea, era un hombre de las más altas autoridades, de políticas y religiosas del tiempo de Jesús. Esta conversación, hermanos, se va a dar por la noche. Nicodemo, hermanos, no comprendió de inmediato el nuevo nacimiento. Sin embargo, hermanos, en otro episodio encontraremos a Nicodemo demostrando lealtad al Maestro Jesús. Entonces, aquella primera conversación, podemos suponer, hermanos, que dejó en Nicodemo también, hermanos, una gran impronta, ¿no? Podemos suponer que también dejó en Nicodemo una gran impronta. Y ya. La siguiente, hermana, por favor. Muy bien. Y miren, hermanos, para yo no abrumarlos, porque como les digo, es largo el primer año del Señor Jesús.
algunos episodios más, hermanos, que sucedieron durante el primer año de Jesús. Jesús, hermanos, pues vuelve a ir a Judea, va a obtener mejores resultados en Judea. Eso está en Juan capítulo 3, versículos 22 al 26. Eso sí lo podemos leer, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 22 al 26, perdón. Juan 3, 22 al 26. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces vamos a ver, hermanos, que al regreso de Jesús a la tierra de Judea, el ministerio de Jesús pues va a ascender más, va a tener todavía más éxito, incluso va a bautizar, sus discípulos van a bautizar, ¿no? Incluso va a haber una disputa, ¿verdad? Va a haber una disputa entre los discípulos y Juan dice, yo les dije que yo no soy el Cristo, sino que yo venía, sino que yo soy soy enviado delante de él. Entonces, Juan, hermanos, otra vez declarando la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, ¿verdad? También, algo que también va a suceder, hermanos, es que pasado este episodio de Judea y el éxito, digamos, de la predicación de Jesús en este primer año, Jesús va a viajar a Samaria. Entonces ahí, pues igual, hermanos, es una historia conocida para todos nosotros, de Jesús y la samaritana. La samaritana también, ¿verdad?, se va a convertir en una evangelista. Y también, hermanos, el primer año del Señor Jesús, pues va a concluir yendo a Galilea. De hecho, hermanos, y les anticipo un poco de la próxima clase, donde el Señor Jesús va a tener un mayor éxito en términos numéricos y en términos de popularidad, porque en Judea tuvo un cierto éxito, pero jamás comparado con el éxito que va a tener su predicación en Galilea. Entonces, esto lo vemos, hermanos, en Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 45. Juan, capítulo 4, del 43 al 45, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, vamos a ver, hermanos, que donde no lo van a recibir muy bien es en Nazaret, pero Jesús va a tener un gran éxito en Galilea, hermanos. E incluso, dice que porque vieron el éxito que tuvo en Judea, o sea, había gente que venía ya siguiendo a Jesús, la fama de Jesús ya recorría los caminos, ¿verdad?, de los hombres, ya se había hablado de él. Entonces, de los hechos que nuestro Señor Jesucristo estaba realizando. La siguiente, hermana, por favor. La que sigue. Muy bien, hermanos. Y entonces, pues aquí les puse un mapa, pero antes de pasar al mapa, que ya es nuestra última parte, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Hoy me he ido un poco más de corrido, hermanos, porque si se dan cuenta era un poco largo, pero ¿alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hermano, Dígame. ¿qué significa impronta? Mencionaste esa palabra y no la entendí. Ah, bueno, su impronta es que dejó su sello, hermano. Oh, ok, gracias. Su sello, su huella. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? ¿No?
Bueno, vamos a continuar pues, hermanos. Gus, Entonces, perdón, dígame, sí, dígame, hermano. sobre la tentación. Ajá, Hablabas de que el pasaje habla de tentaciones, que fueron muchas, pero no solamente fueron en el desierto. Yo sé que estamos hablando de su primer año, y claro. en ese primer año el retiro, el desierto, ¿no? Ajá. Pero a lo largo de su ministerio también sufrió tentaciones, y por eso es que también no se entiende, porque dice que él sufrió todo tipo de tentaciones para ayudarles en nuestra necesidad, ¿no? En nuestra vida diaria. Así es, hermana, así es, sí, sí, sí. De hecho, no me acuerdo ahorita en qué evangelio, hermana, pero ya ve que dice en el periódico, dice que Satanás lo dejó como por un momento, pero siempre el Señor Jesús, durante todo su ministerio, pues va a ser tentado, ¿no? O sea, va a recibir estas tentaciones y como usted dice, la Escritura también dice o establece que el Señor Jesús fue probado, ¿no? En todo tipo de tentación, ¿no? Que fue tentado más bien, fue tentado. Entonces, y el Señor Jesús no pecó. Entonces, sí, hermano, usted tiene razón durante todo el ministerio. Y como también usted muy bien lo dice, en este primer año, lo que más resalta, ¿verdad? Es el retiro al desierto que va a tener nuestro Señor Jesucristo una vez que fue bautizado. Pero sí, hermano, muy buena observación, hermano. ¿Alguien más? Benitos, para que pasemos sino al mapa. Bueno, vamos a pasar al mapa, hermanos. Entonces, pues ahí les puse el mapa de Galilea para que nos vayamos ubicando, digo, el mapa de toda Judea, ¿verdad? De todas las tierras bíblicas en el tiempo de Jesús. Y entonces, es un mapa, hermanos, que está en portugués, pero se identifica. Entonces, por ejemplo, donde dice local do bautismo, está donde se localizó el bautismo. Entonces ahí, si se dan cuenta en la clase pasada, hermanos, en la clase pasada, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Que fue Juan donde bautizó a nuestro Señor Jesús. Y si se acuerda que les decíamos y compartíamos, hermanas, que Juan predicó por todo el Jordán, ¿no? Ahí toda esa libro. Pero de ahí, hermanos, para que nosotros, después de que lo que hemos visto en esta clase, pueda poner la flechita, hermana Mari, por favor. A ver si ya apareció. No, la siguiente, para que aparezcan las flechas azules. Por favor, hermano. Para que aparezcan las animaciones. ¿Sí se ve? La No que sé. sigue, pues, Ajá, sí. ay, Dios, Creo que no, ¿verdad? no, No, creo que. Bueno, no. entonces, a ver, me va siguiendo, hermana, ahí con la flechita, creo que no quedaron. Pero bueno, entonces, donde dice local de ahí donde fue bautizado el Señor Jesús, ahí en esa flecha que está marcando hermana Mari, pues vamos a ver que el Señor Jesús va a viajar, ¿a dónde, hermanos? A Caná de Galilea, hermanos. Caná está en la parte de arriba, ahí donde está marcando. ¿Qué sucedió en Caná, hermanos? Acabamos de ver las bodas, hermanos, Las las bodas, bodas. las fiestas, ajá, las bodas de Caná. Entonces vamos a ver que después de su bautismo el Señor Jesús, pues fue, ¿verdad? Bueno, fue llevado al desierto. Aquí, hermanos, al desierto, no, ¿qué desierto? O a qué montaña, ¿verdad? También. Entonces, ahí sí no hay una certeza. ¿Se escucha bien, hermanos? Sí, porque me aparece aquí. Pero bueno, después viajó a Caná de Galilea. Después de Caná, hermanos, el Señor va a viajar ¿a dónde? Con los cambistas a Jerusalén, hermanos. Pero aquí hay una particularidad, hermanos. Aquí también, hermanos, ya el Señor ya viaja con sus discípulos, pero con un alto grado de probabilidad es posible, hermanos, que Jesús no haya pasado por Samaria en su trayecto de Caná, sino que haya bordeado la tierra de Samaria, o sea, de Caná, bordeó, así como va, hermana, así bordeó, pasó el Jordán y llegó a Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Todavía no era el tiempo, ¿verdad?, de la manifestación para la predicación para los samaritanos. Un judío devoto, un judío ortodoxo, hermanos, alguien
generalmente, hermanos, los judíos evitaban pasar por Samaria, porque incluso también, hermanos, Samaria era una tierra peligrosa. Nosotros sabemos que había una gran enemistad. Entonces, probablemente, hermanos, como todavía no era el tiempo de la manifestación a los samaritanos, Jesús bordeó, ¿verdad?, la tierra de Samaria. Pero después de haber estado en Jerusalén y después de los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén con los cambistas, pues él va a viajar ¿a dónde, hermanos? A Samaria, ahí donde está Sebastián, un poquito, ¿verdad?, ahí a la derecha, pero ahí en Samaria, hermanos, y que en toda esa zona, ahí se va a encontrar con la mujer samaritana. Y ahí también vamos a ver, hermanos, que va a tener, se dan cuenta, lo vemos casi al final, va a tener un gran éxito la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermanos, ¿dónde va a subir otra vez? ¿A dónde acabamos, hermanos? Que decía, a Galilea, efectivamente, a la zona de Galilea, hermanos, ahí, mar de Galilea, montaña, el mar de Galilea, la zona montañosa de Galilea, Capernaum, en fin, vamos a ver, hermanos, en nuestra próxima clase que Galilea fue un centro de predicación muy fructífero, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, hermana, ahí por ayudarme con las flechitas. Espero también, hermanos, que haya sido ilustrativo para ustedes. Y en esa ruta, ¿verdad, hermanos? En esa ruta que ahorita acabamos de ver, pues fue la ruta del primer año de predicación de nuestro Señor Jesucristo. Creo que los mapas queda un poco mejor, ¿verdad, hermanos? Con los mapas queda un poco más claro y ya, pues podemos ver que realmente el Señor Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, porque tuvo más discípulos, pues fue una labor intensa de predicación para cumplir el plan y propósito del Padre. La siguiente, hermana. Y pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, mis hermanos. Con mucho gusto las escuchamos. ¿Algún comentario final? ¿Qué les pareció la clase, hermanos? Bien, hermano, está apareciendo en el mapa reducido donde está la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, pero está en una parte más pequeñita. ¿Por qué está ese cuadro pequeñito? Hermano, bueno, ahí, hermano, es ese mapa, bueno, está usado para otra presentación, pues también en la tierra de Galilea, hermanos, era donde se ubicaron las tribus de Neftalí y de Zabulón, hermano. Pero no tiene nada que ver, qué buena observación, hermano. No tiene nada que ver con la clase de ahorita, hermanos. Pero si ustedes quieren saber dónde se ubicaba la tribu de Neftalí y de Zabulón, pues ahí, en lo que para el tiempo de Jesús ya se llamaba Galilea. Gracias, mi hermano. No, ¿de qué, hermana? ¿Alguien más, hermanos? Hermano. ¿Sí? De hecho, Jesucristo hizo una connotación referente a la tierra de Neftalí, Zabulón, ¿verdad? Que dice claro, que si se hubieran arrepentido, pues no fueran a pasar lo que le sucedió a la tierra de Sodoma, ¿verdad? Claro, de Neftalí y de Zabulón, porque ya cuando vemos recuerda, hermano, que es como los mapas, hermanos, incluso yo le recomiendo también que usted se compre un atlas bíblico, porque los mapas, pues sucede como en México, hermanos, los nombres de las ciudades van cambiando con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la Ciudad de México, antes de llamarse CDMX, ¿qué era? Distrito Federal. Distrito Federal. Y antes de Distrito Federal, ¿qué era, hermanos? Departamento del Distrito Federal, era un departamento. Entonces, pues ha ido cambiando y no sé si alguna vez usted escuchó la propuesta de que la capital se llamara el Valle de Anáhuac. Entonces, pues así sucede también, hermanos. Precisamente, el Señor Jesús hace referencia a la tierra de Neftalí, de Zabulón. Incluso no sé si recuerda, hermano, cuando el Señor Jesús hace alguna referencia de pasajes, cuando dice, tú tierra de Neftalí, de Zabulón, o tú Galilea de los gentiles, incluso cuando hace una condena, ¿no? Dice, el castigo será mayor para ti que Tiro, que Sidón, que son todavía ciudades todavía más norteñas, hermanos, ¿sí? Más norteñas, ¿no? Bueno, norteñas en el sentido del norte, ¿no? Que a norteñas, ¿verdad? Si no van a decir que... pero más hacia el norte, hermanos.
Recuerden, hermanos, que en la antigüedad, hacia el norte, en el tiempo del rey David, de Salomón, hacia el norte estaban todos los filisteos. Entonces, pues bueno, muchas gracias, hermanos, sí, muy buena observación. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hermano, Dígame. una disculpa, pero Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para danzar, para cantar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para danzar, para gozar.
gozar.